Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo pidiendo al Espíritu Santo que nos llene con su soplo para que nos revele el misterio de la palabra de Dios, de esa palabra que quiere transformarnos profundamente y desde nuestras mismas entrañas. Quiero ofrecerte hoy un relato tomado del profeta Oseas, capítulo 2, versículos 16 al 22. Sabes que considerar e imaginar a Dios como esposo, como lo revela este texto, lo ubica en una relación de amor, no una relación de legalidad o de lejanía, de distancia. Oseas nos está diciendo que Dios nos busca, que nos perdona, que nos ama tanto, que es capaz de no considerar nuestras faltas simplemente porque su amor es infinito. Escucha lo que dice el profeta. Así habla el Señor: yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo, y ya no me llamarás mi Baal. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia, te desposaré en la fidelidad, y tú conocerás al Señor. Es en su propia vida conyugal, terriblemente desgraciada, donde el profeta Oseas encontró los acentos más maravillosos para hablar del amor de Dios hacia su pueblo infiel. Justamente porque Dios habla de su pueblo como una esposa infiel. El capítulo 1 de Oseas nos relata esta historia tan sombría de un marido engañado. Gomer, su mujer, era una prostituta. Sin duda una de esas cortesanas sagradas que ofrecían sus cuerpos a las liturgias sexuales del dios Baal. Y para comprender el drama de este profeta hay que escuchar los nombres que él osa dar a los hijos que Gomer le aporta de su vida disoluta. Al primero lo llama Yisreel, que es el nombre del palacio donde el general Jehú mandó degollar a toda la familia de su predecesor para poder apoderarse del trono. A la segunda, una niña, la llama Lo Ruhama, la no amada. Y a un tercer hijo lo llama Lo Amni, no mi pueblo.
Todo parece acabado, todo parece desesperado. Pero el verdadero amor, ¿dijo alguna vez la última palabra? Mi esposa infiel dice: yo voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré de corazón a corazón. La historia de Oseas es la historia de Dios con su pueblo. Es nuestra propia historia. Es la historia de una humanidad siempre tentada a ser infiel. Una humanidad a la que Dios no se cansa de perseguir con su ternura. Oseas dice: fue preciso que yo pasara por esto para poder comprender cuánto nos ama Dios. Es emocionante oír a ese hombre decidido a volver a dar todas las posibilidades a su esposa infiel. Y hablando de ella con tanto afecto, le hablaré de corazón a corazón, dice. Y ella responderá allí como en los días de su juventud. En aquel día me llamará esposo mío, y no me llamará Baal mío. Yo te desposaré conmigo para siempre. Ciertamente que este es uno de los pasajes más importantes de toda la revelación bíblica. Después de la infidelidad de nuestros pecados, Dios sigue amándonos, sigue proponiéndonos su amor con la misma ternura de siempre. Es como el canto primaveral y fresco de los primeros esponsales, como esa ilusión del primer amor. Pero la pareja ya pasó la prueba, ya fue purificada por el sufrimiento y en adelante va a tener una solidez inquebrantable, porque dice: será para siempre. Todo el Evangelio de la Misericordia ya está acá. Hay que detenerse a contemplar ese corazón de Dios capaz de amar de un modo totalmente gratuito e infinitamente desinteresado. Dios que ama a los pecadores. Dios que me ama a mí, que soy un pecador. Y en todo momento me da facilidades para poder volver. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en ternura. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. La palabra amor acá traduce un término hebreo importante, Gesed. Ese término expresa la idea de un lazo profundo, apasionado, visceral, una especie de solidaridad vital, una especie de compromiso, una inclinación afectiva. Se ve que se trata de algo que es mucho más que un sentimiento, es mucho más que un amorío. No se trata de esto. Porque Oseas añade la idea de conocimiento, y entonces dice: y tú conocerás al Señor. Te invito a que medites y ores todo esto, escuchando este tema musical de Yasmina Reyes, Para darte vida. Amigo, quiero hablarte de un hombre que nació de una virgen, no fue concebido en pecado, fue por obra de un milagro, del mismo ser de Dios, del Espíritu Santo. Fue enviado a esta tierra como hijo de Dios, para cumplir con el llamado de su corazón, que es salvar a todo hombre de eterna
la destrucción para darte vida, para darte vida. Él murió y resucitó al tercer día para darte vida, para darte vida. Él murió y resucitó al tercer día para darte vida. Ese hombre que murió en aquella cruz, su precioso nombre es Jesús. Él es la llave para el cielo, ya que un día moriremos. Asegura hoy tener la llave del cielo. Si confesares con tu boca que Él es Dios y Salvador, tu alma hoy recibe salvación. Para darte vida, para darte vida. Él murió y resucitó al tercer día para darte vida, para darte vida. Él murió y resucitó al tercer día para darte vida, para darte vida. Él murió y resucitó al tercer día para darte vida. Una mujer buscó a Jesús pensando que con solo tocar su vestimenta quedaría curada. Era tan grande su dolor que ya no le quedaba otro recurso, pero Jesús le revela que lo que ha curado es su fe. Sin embargo, esta curación se concretó cuando habló Jesús. En ese momento, dice el Evangelio, quedó curada la mujer. ¿Qué curó a la mujer? ¿Tocar el borde del manto de Jesús? ¿La fe de la cual está hablando Jesús? ¿La palabra de Jesús, tu fe te ha curado? A lo mejor tenemos que considerar que en un milagro intervienen muchos factores que se encuentran en un determinado lugar, en un determinado momento, y de todos modos la mujer llegó a Jesús con una esperanza de curación. Y Jesús le reveló que tenía una fe que la pudo curar. Jesús pudo ver en esta mujer algo que ni ella vio, su fe. ¿Cuántas veces tenemos más fe de la que pensamos? Qué importante es que también nosotros abramos los ojos para poder descubrir la fe de muchos hermanos que se acercan a Jesús, a lo mejor buscando también, como esta mujer, algunas soluciones que nosotros podemos calificar de mágicas, pero que encierran una inmensa confianza en el Señor. Escucha lo que te dice el relato del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, y le tocó los flecos de su manto pensando: con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre
y a la gente que gritaba, y dijo: «Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme». Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano, y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Tu fe te ha curado. Acabas de escuchar como evangelio 2 milagros de Jesús, uno incluido dentro de otro: la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de un jefe de la sinagoga, cuyo nombre conocemos por el lugar paralelo de Marcos en 5:21. Se llamaba Jairo. Y en el relato de Mateo, más esquemático, podemos advertir, fíjate, 2 diferencias mayores respecto de Marcos. La primera se refiere al caso de Jairo, y la segunda al caso de la hemorroísa. Esta comparación entre los evangelistas en este episodio, como en tantos otros, es una muestra, ten en cuenta, de las diversas tradiciones orales, de las diversas tradiciones escritas de la iglesia primitiva, nacidas de la predicación, nacidas de la catequesis de los apóstoles. Su coincidencia en lo esencial y sus divergencias en lo accesorio justamente están avalando su autenticidad. Y además enriquecen estas 4 versiones evangélicas de la figura, de la obra y del mensaje de Jesús. Es como si 5 personas van a ver la misma película y vos pedís que te la cuenten. Va a ser la misma película, pero vas a tener versiones muy distintas, según los intereses, según lo que tocó el corazón de cada uno. También de la vida de Jesús tenemos versiones diferentes. En primer lugar, cuando Jairo ruega a Jesús por su hija, ésta ya ha muerto. En cambio, según Marcos, está en las últimas. La versión de Mateo parece resaltar mejor esta fe del Padre en lo imposible. O a lo mejor diríamos, refleja la lectura que del hecho hizo esta primera comunidad cristiana, justamente a la luz de ¿qué? A la luz de la resurrección de Jesús. En segundo lugar, la mujer que padece flujos de sangre no se cura, según Mateo, por solamente tocar el manto de Jesús, como ella esperaba. Y eso dice Marcos. En cambio acá en Mateo no, se cura por la palabra de Cristo, que cuando se vuelve hacia ella al verla le dice: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Es la palabra de Jesús que la cura, no solo tocar el manto. Y en aquel momento la mujer quedó curada. Y de este modo el relato de Mateo obvia este posible malentendido de magia que se puede deducir de la actitud de esta pobre mujer, como si fuera algo mágico. Toco los flecos y me fulmina un rayo de gracia y quedo curada. Como si fuera una fuerza superior que emana de Jesús casi automáticamente, por el simple contacto, incluso sin que él se dé cuenta, o sea, independientemente de la fe del que lo está tocando. Algo que no sucede con toda esa multitud que lo apretuja, porque con ese criterio todos los que lo tocaron o los que lo rozaron tendría que haber quedado curados. Vos imaginate que si mucha gente toca un cable de alta tensión pelado, no es que a unos los fulmina y a otros no, a todos. En cambio acá quedó curada solamente esa mujer. Es interesante que Mateo ponga el acento en la fe de la mujer, que posiblemente todos los otros que tocaban también a Jesús o que lo rozaban no tenían esa fe. Fíjate que en todo caso ambos milagros, como todos los demás, son una respuesta del poder de Jesús a la fe. Son manifestación del poder que corresponde en intensidad a esa manifestación de fe. Y esto nos enseña cómo entender esta frase tan repetida por Jesús en sus curaciones: tu fe te ha salvado. La fe de los suplicantes no realizaba el milagro por sí sola.
independientemente del poder divino de Cristo. Pero esa fe de los destinatarios de todos sus favores era como la condición indispensable para poder activar ese poder del Señor. Y en este sentido, era la fe la que curaba. Fíjate que una vez más en este Evangelio aparece ese corazón bondadoso de Cristo que se compadece de la humanidad sufriente, doliente. Tanto el dolor físico de la mujer, que lleva ya 12 años padeciendo hemorragias, como ese dolor moral de Jairo, que ve cómo su hija se le muere en las manos, encuentran eco en Jesús. Este Jesús profundamente humano que refleja el amor paternal de Dios al hombre, a toda su criatura. Y en este sentido es también significativo ese detalle que reseña Marcos en su relato y que pasa por alto Mateo. Una vez que al mandato de Jesús la niña muerta se incorpora, él le dice a los familiares que le den de comer. A primera vista parece un detalle banal, sobre todo después del hecho deslumbrante de resucitar un muerto, ¿no? Pero es hondamente humano, es natural, es propio del que no se engríe, del que no se hace el solemne. En la resurrección de la hija de Jairo, como en los otros dos relatos similares, el relato de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o el hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7:11, vemos con la primitiva comunidad cristiana una especie de anticipo del triunfo personal sobre la muerte por parte de Jesús, aquel que es la resurrección y la vida. Y por eso dijo él que la niña estaba solamente dormida. Y esto hizo reír a los que estaban ahí, a los que no entendían nada. Y lo mismo afirmó Jesús en el caso de Lázaro, que ya estaba difunto. Juan 11:13. Es que para el creyente en Cristo la muerte no es un absurdo. La muerte no es el final en la nada. La muerte es como un sueño, y el despertar de ese sueño es la resurrección de entre los muertos, de todos los que se durmieron en el Señor. De la actuación de Jesús en esta escena se desprende entonces que anunciar el reino de Dios, su empeño máximo según los 3 evangelios sinópticos, porque para esto vino Jesús, era lo mismo que anunciar, era lo mismo que inaugurar la vida por excelencia, la vida inextinguible, la vida eterna, que es la idea central de todo el 4.º evangelio, y que equivale esto de la vida en el Evangelio de Juan a lo que es el reino de Dios en los otros evangelios. Y esa tarea de Jesús ahora queda en nuestras manos, porque Cristo hoy nos quiere testigos de la resurrección en el mundo de los hombres, y el modo más eficaz de ser testigo de la resurrección es aportar signos concretos de liberación humana, amando a los demás, amando como Jesús lo hizo, porque amar es tener y dar la vida que resucita los corazones. Por eso el amor a Dios y el amor a los hermanos es el resumen del Evangelio y es la señal de autenticidad del cristiano. Ora conmigo. Hoy te bendice nuestro corazón, Padre, porque Jesús, anticipando su propia resurrección, devolvía la vida a los muertos, como a la niña de Jairo. Cuando el mundo nos da vueltas, cuando perdemos el pie, cuando el dolor nos machaca altaneramente, cuando todo parece perdido sin remedio, vos nos estás repitiendo, Señor, no temas, basta que tengas fe, porque el contacto contigo, en tu palabra, en tus sacramentos, despierta tu gesto creador, ese gesto que le da la vida al hombre. Señor, te pido que nos hagas testigos con Cristo
de ese amor que hace presente el reino y rejuvenece los corazones. Amén. Te invito ahora a que sigas meditando todo esto, escuchando este tema musical del Ministerio Palabra Miel, Manantial de Vida. Las palabras del Señor traen fortaleza a nuestra vida, traen fortaleza a nuestra alma. Manantial de vida son tus palabras, Señor.